Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A 24 de abril del año 2020, el día de hoy quiero tocar un tema muy interesante acerca de qué está ocurriendo en el estado de Jalisco desde el punto de vista constitucional. Recuerden que este comentario es estrictamente jurídico, no es político, es decir, desde luego que yo no voy a hablar de lo que es políticamente correcto, no voy a hablar de si es justo o no es justo, no voy a hablar si es conveniente o no, simplemente voy a hablar de lo que es legal o constitucional y nada más. Dicho lo anterior, abordo este tema porque muchos de ustedes me han comentado, en Twitter sobre todo porque es la red social que más utilizo, respecto de este tema tan polémico, porque el gobernador Enrique Alfaro ha hecho una serie de sanciones, de clausuras, dice un acuerdo por ahí, el cual ahorita voy a tratar y platicar, y ha pretendido incluso multar a la gente que transita por las calles del estado de Jalisco. Y dicho lo anterior, pues es un tema de fundamental importancia entender los límites constitucionales que pudiera llegar a tener dicha medida y si está permitida o si no está permitida. Pues bien, lo primero que les quiero decir es que debemos entender un punto bien importante para que lo podamos entender de una manera correcta. Lo que está ocurriendo en Jalisco, tengo que decirles que no es formalmente ni suspensión de garantías. Eso nunca ha ocurrido desde 1942 en la Segunda Guerra Mundial, al menos en México. Eso no ha ocurrido. No hay suspensión de garantías en Jalisco, no hay estado de sitio en Jalisco y tampoco hay toque de queda en Jalisco, y hablo formalmente. Si en los hechos ocurre otra cosa, esa ya será labor de otras disciplinas, pero jurídicamente eso no ha ocurrido y lo vamos a demostrar ahorita. Y ojo, no estoy diciendo que esté bien implementado ni que sea la medida constitucionalmente más óptima, y ni siquiera he dicho que sea correcta constitucionalmente. Entonces, número uno, no ha habido tal cosa en el estado de Jalisco y obviamente menos a nivel nacional. El segundo punto importante es que se trata de un tema estrictamente de competencias, es decir, ¿qué autoridad tendrá facultades para poder tomar tal o cual decisión? No es lo mismo un problema de fondo en donde yo tendré facultades o no para hacer algún acto de gobierno determinado, y otra cosa es si tengo competencia para hablar o tomar medidas más bien respecto de un tema en concreto. Es decir, sabemos que en México tenemos un orden federal y tenemos además un orden local. Y quiero ser muy concreto en lo que les voy a decir. El hecho de que existan dos ámbitos, local y federal, no quiere decir que uno esté por encima del otro. Esto es muy importante entenderlo. La federación no está por encima de los estados y las leyes federales no están jerárquicamente por encima de las leyes locales, como en este caso vamos a hablar de la Constitución y de las leyes del estado de Jalisco. Si entienden eso, vamos a poder comprender mejor el tema del día de hoy. Y otro punto muy importante es que no es lo mismo limitar algunos derechos a suspender derechos. Es decir, la limitación significa que dentro de toda la gama y espacio en el mundo jurídico que ocupa una determinada atribución, que es un derecho, pues se le va a recortar su ámbito de ejercicio, o se le va, no quiero usar la misma palabra, pero precisamente se le va a limitar el ejercicio de ese derecho, más no a suspender y menos a suprimir. En cambio, la suspensión, como su nombre lo dice, implica una concepción de temporalidad. Si yo digo suspender, evidentemente estoy hablando por tiempo determinado. No hay suspensiones eternas o perpetuas. De tal suerte que si yo tengo suspendido un derecho, significa que no lo puedo ejercer. Si lo tengo limitado, significa que sí lo tengo, pero con ciertas restricciones. Estos puntos son muy importantes entenderlos. Entonces, resumo esta introducción diciendo que en estado de Jalisco no hay suspensión de garantías, ni estado de sitio, ni tampoco toque de queda. Número dos, que se está tratando de un problema
competencial, donde vamos a preguntarnos si las autoridades locales tienen facultades para hacer lo que están haciendo. Y número 3, que suspender derechos no es lo mismo a limitar derechos. Dicho lo anterior, voy a empezar a platicarles lo que establece la Constitución relativo a la pandemia que estamos sufriendo o viviendo en este momento. Y lo primero que les tengo que decir es que el artículo 11 constitucional contempla lo que es la libertad de tránsito. Recordemos que en la Constitución, en términos muy sencillos y llanos, del primero al artículo 29, regula lo que son las garantías y derechos humanos, o garantías y además derechos constitucionales. No me voy a meter a la diferencia entre uno y otro, pero entendámoslo como mecanismos de protección constitucional y atribuciones, derechos que tengo yo por el simple hecho de ser persona. En el artículo 11 se regula lo que es la libertad de tránsito, pero el mismo artículo 11 constitucional, en su primer párrafo, en la última parte, establece que el Consejo de Salubridad General, en uso de facultades sanitarias administrativas, puede establecer límites a la libertad de tránsito. Posteriormente, el artículo 73, fracción 16, establece que el Consejo de Salubridad General es un organismo administrativo que depende del Ejecutivo Federal, o más bien que forma parte del Ejecutivo Federal, y que entonces es una autoridad de carácter federal. Entonces tenemos que entrelazar el artículo 11 constitucional con el artículo 73, fracción 16, que establece una conexidad en donde entendemos que el límite a la libertad de tránsito de las personas debe estar instaurada eventualmente por dicho Consejo de Salubridad General. Entonces pareciera ser que esto es una facultad de la Federación por mandato constitucional, es decir, que solo las autoridades federales podrían establecer límites a la libertad de tránsito. Por otro lado, el artículo 29 constitucional, ya lo platicamos, por aquí o por aquí les voy a dejar el video de donde hablé de lo que es la suspensión de garantías, que quiero ser bien preciso, no ha ocurrido y dudo que ocurra, la verdad. Y ese es otro universo. Y por último, encontramos el artículo 119 constitucional, que establece que cuando un Estado tiene un conflicto, y así dice la Constitución, pueden los estados recurrir al auxilio de la Federación, de los poderes federales, para hacer frente a ese problema o a ese conflicto local, pero siempre es, digamos, a petición de los estados. Dice, a excitación de los estados se recurre a la Federación, para que, si la Federación tiene facultades, pueda auxiliar a los estados a atender un conflicto determinado. Así las cosas, desde luego que, como pueden ver, los estados y la federación actúan conjuntamente, pero nunca una por la encima del otro. El hecho de que los estados tengan ciertas facultades y el hecho de que la federación tenga otras facultades que de repente coinciden, no significa que esté uno por encima del otro, avasallando el uno al otro. Esto no es así. Es una coexistencia, una ponderación entre ambos niveles de gobierno, nunca uno encima del otro. Pero con la salvedad de que a veces la federación solamente tiene facultades para algo y los estados solamente tienen facultades para algo, pero eso no los hace superiores ni inferiores. Ahora bien, es muy importante hablar ya de la norma secundaria, que es la Ley General de Salud, que establece sanciones y restricciones en materia de emergencias sanitarias. Y esas sanciones suelen ser arrestos administrativos, suelen ser además clausuras temporales o definitivas cuando se viole la Ley General de Salud. Eso es muy sencillo en realidad entenderlo. Ahora bien, en otro video que también les voy a dejar por aquí o por aquí, la Ley General de Salud regula dos figuras que quiero que se entiendan muy bien, que es la de cuarentena y la del aislamiento. Estas figuras requieren un dictamen médico y que sean establecidas o decretadas por la autoridad administrativa, o sea, por una parte del Poder Ejecutivo. Esta figura del aislamiento se refiere a personas
que están en un estado específico y que la Ley General de Salud establece. Si ustedes se van al video que yo ya hice, para no repetir el comentario, les sugiero que vayan a ese video para entender la diferencia entre cuarentena y aislamiento. Por otro lado, existe la figura del resguardo domiciliario. Este resguardo domiciliario no está regulado en la Ley General de Salud. Este resguardo domiciliario vamos a entenderlo de manera fácil y sencilla como que se lo acaban de inventar. De 2020 para atrás, nadie habló de resguardo domiciliario nunca. Y aquí me voy a detener un poco, porque nuestro tema con la pandemia en México, a nivel poblacional general, no se trata de aislamiento ni de cuarentena, se trata de resguardo domiciliario. Según los acuerdos que se han publicado, tanto por el Ejecutivo Federal como por el Estado de Jalisco, aparentemente hay dos tipos de resguardos domiciliarios. El voluntario, que es el que decretó el doctor Hugo López-Gatell en el mes de marzo, principios de abril, que es un resguardo voluntario. Y por otro lado tenemos el resguardo domiciliario obligatorio, que es el que decretó el gobernador Enrique Alfaro. Precisamente les voy a dar la fecha, el día, aquí lo tengo apuntado, y lo publicó en la Gaceta del Estado de Jalisco, haciendo precisión de las normas que deberían de estar vigentes en ese momento. Entonces, fue el día 19 de abril del año 2020. Y el gobernador dijo, el resguardo aquí en Jalisco es obligatorio. Ahora bien, ¿a qué lleva eso? Bueno, pues llevó a muchas personas a decir, eso es un estado de sitio, eso es una suspensión de garantías porque me estás diciendo que no puedo salir, y también es un toque de queda. Entonces muchas personas dijeron, no tiene facultades, porque la pregunta que ustedes estarían haciendo es, ¿los gobernadores pueden suspender garantías? Como ya lo expliqué en otro video, que hablé sobre la suspensión de garantías, que solamente el presidente lo puede hacer. La realidad de las cosas es que los gobernadores no tienen facultades para decretar suspensión de garantías, alias estado de sitio, toque de queda o estado de emergencia. No tienen facultades. El artículo 29 constitucional es claro y se trata del último recurso. Se trata de una situación extraordinaria, cosa que no está ocurriendo actualmente. Pero en un marco ordinario, no extraordinario del 29 constitucional de suspensión de garantías, sino en un marco ordinario, las autoridades existentes y comunes ordinarias podrían hacer frente a la emergencia sanitaria. Dicho lo anterior, me quiero yo referir ahora a la Constitución del Estado de Jalisco. Y seré breve. Desde luego que no contempla la figura de la suspensión de garantías por parte del gobernador, porque no existe eso a nivel local. La suspensión solamente viene del presidente de la República, cosa que no ha ocurrido. Lo descartamos. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco tampoco establece un sistema de suspensión de garantías, lo cual es correcto. La Ley de Salud del Estado de Jalisco, curiosamente, replica, casi copia y pega los conceptos de la Ley General de Salud de aislamiento y de cuarentena, y los reproduce en la Ley de Salud del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque la materia de salud es concurrente, es decir, que legisla tanto la Federación como los estados. En materia de salud, ambos tienen facultades legislativas para legislar al mismo tiempo. Entonces, eso no presenta ningún inconveniente. Sin embargo, y aquí quiero que presten mucha atención, el 19 de abril del 2020, el gobernador Alfaro emite un decreto publicado en la Gaceta del Estado de Jalisco que dice, palabras más, palabras menos, hay un aislamiento social decretado en este momento de carácter obligatorio. Bueno, y después dice, en el artículo primero, en la fracción primera, dice, hay un resguardo domiciliario obligatorio. Si me preguntan cuál es la diferencia jurídica entre aislamiento social obligatorio
Y resguardo domiciliario obligatorio, no lo sé, porque eso no está en ley. Se lo acaban de inventar las autoridades con motivo de la pandemia. Y retomo el tema. Resguardo domiciliario del doctor Gatell a nivel federal fue voluntario, pero como lo estamos leyendo a nivel local con el gobernador Alfaro, fue un resguardo obligatorio. Y establece a las personas que violen el resguardo domiciliario obligatorio, se le pueden imponer fundamentalmente 3 tipos de sanciones, que es arresto por 36 horas, clausura definitiva o temporal, incluso de actividades esenciales que no observen las medidas sanitarias, y multas. Es decir, traducido al lenguaje terrenal, significa que las personas que salgan pueden ser arrestadas o multadas, de acuerdo a las disposiciones del gobernador Enrique Alfaro. ¿Y por qué me impondrían esas sanciones? ¿Con base en qué? Bueno, pues el decreto dice por violar la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Jalisco. Es decir, te arresto por violar la Ley General de Salud, o te multo por violar la Ley General de Salud, o la ley de salud del Estado de Jalisco. Sin embargo, y aquí está el quid y la columna vertebral de este video, así es que pongan mucha atención. Estas dos leyes de salud, la general y la de Jalisco, no prevén la figura del resguardo domiciliario obligatorio. Repito, las leyes de salud general y del Estado de Jalisco no prevén el resguardo domiciliario obligatorio. Luego entonces no me pueden venir a decir que me van a multar por salir violando medidas sanitarias de acuerdo a la Ley General de Salud y a la Ley General de Salud del Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque esta figura del resguardo domiciliario obligatorio no está en las leyes, para acabar pronto, no está en las leyes. Luego entonces sería totalmente inconstitucional violar la libertad de tránsito de esta manera, usando como pretexto las leyes de salud y las normas sanitarias sin que lo haga el Consejo de Salubridad General a nivel federal. ¿Cómo sí podría violar la libertad de tránsito de una persona? Nada más cuando se le declare en cuarentena. Repito, la única manera de restringir la libertad de tránsito de una persona será cuando sea declarada en cuarentena y cumpla los requisitos de la cuarentena, que entre otras cosas es que haya un dictamen médico. Fuera de la cuarentena, la ley es expresa y dice no violes la libertad de tránsito de las personas, no restringas la libertad de tránsito de las personas, ni por medida sanitaria. Estamos a nivel local en el estado de Jalisco. Ni siquiera la Ley General de Salud permite restringir la libertad de tránsito de las personas. Su pregunta probablemente sería, entonces, ¿cómo sí puedo restringir la libertad de tránsito de las personas? No suspender. ¿Cómo podría restringir o limitar la libertad de tránsito de las personas? Bueno, pues no habría tanto problema. Me voy al 11 constitucional con el que empecé este video y me voy a la parte final del primer párrafo que establece que el Consejo de Salubridad General es el facultado para poder limitar la libertad de tránsito de las personas por cuestiones sanitarias, entre otras, como migración, por ejemplo. Pero ese no nos interesa ahorita. Entonces, fíjense qué interesante es esta parte, porque el 11 de la Constitución es expreso. Y es más, lo voy a leer para que todos estemos en la misma sintonía y sea fácil de comprender, porque a veces los conceptos jurídicos pueden ser complicados para las personas que no saben derecho o que no estudiaron derecho. Voy a leer la parte final del primer párrafo del artículo 11 constitucional que prevé la libertad de tránsito. Dice, el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil. Y las autoridades administrativas, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República. Repito de manera parafraseada, las limitaciones a la libertad de tránsito serán impuestas por las leyes
de Salubridad General de la República. Y la Salubridad General de la República es competencia de la autoridad federal, no de los estados. Es decir, el estado de Jalisco no puede establecer restricciones a la libertad de tránsito por un aspecto competencial, no está en el ámbito de sus atribuciones. Punto. Ese es todo el tema. ¿Puede establecer medidas preventivas de salud? Sí. ¿Puede cerrar negocios por violar normas sanitarias en la pandemia? Sí lo puede hacer, porque eso sí lo prevelan las leyes de salud. Ah, pero la libertad de tránsito, no. El único mecanismo constitucional para hacerlo sería únicamente que lo haga la Federación por conducto del Consejo de Salubridad General de la República. Y si eso no funcionare, entonces mediante suspensión de garantías del artículo 29 constitucional. Pero ese será el último recurso. El último recurso como medida de emergencia. Fuera de eso no hay otro mecanismo. Espero que haya quedado claro este punto. Como conclusión puedo decir lo siguiente para efectos de entendimiento y para efectos didácticos. Número 1. El Estado de Jalisco no puede restringir la libertad de tránsito de las personas so pretexto de la pandemia de COVID-19 por un problema competencial. Número 2. Jalisco no vive un toque de queda, ni suspensión de garantías, ni tampoco un estado de sitio o de emergencia. Y número 3. El único mecanismo constitucional para limitar la libertad de tránsito será mediante el Consejo de Salubridad General cuando así lo dispusiere, o en su defecto y en último recurso mediante la suspensión de garantías y derechos constitucionales del artículo 29 constitucional. Así es que, estimados amigos, espero que haya quedado claro el tema y sus preguntas serán bienvenidas y sus comentarios también. Mi única intención es que los abogados podamos contribuir a darle certeza a la gente, a desmitificar las falsas noticias y además recuerden una cosa, que mi palabra no es la última, el derecho no es A más B igual a C, el derecho es un sinfín de posibilidades y recuerden que todo esto puede estar sujeto a interpretación constitucional por un órgano jurisdiccional o judicial, para entenderse más fácil. Espero haber sido claro, no haber utilizado muchos tecnicismos porque este video no es para abogados, este video es para las personas en general. Así las cosas, les agradezco y desde luego que serán bienvenidos sus comentarios. Espero que estén pasando un muy buen día y que sea agradable este periodo de resguardo domiciliario. Así es que muy buenas tardes.